persecución religiosa. Me dicen que se oye muy entrecortado, me confirman por favor, es que esto se está molestando mucho en internet, no sé si me oyen bien, se cayó la señal, vamos a ir porque quiero que alcancemos por lo menos a terminar el celibato como para hacer este segmento, para el viernes hablar de los otros temas. Vamos en la... Pues téngame paciencia, por favor, téngame paciencia. Leo la petición. Va a continuar las persecuciones religiosas, aunque se sigue manteniendo iglesia. Esta, que no solo es la institución del Vaticano, los curas, los obispos y los sacerdotes. Desde los comienzos de la iglesia, esta se ha mantenido y es por las personas que realmente creen en el Evangelio. Son ellas las que con su fe han sostenido por grandes épocas concernientes de las cosas terribles que han pasado en el papado, en la iglesia, en fin, son estas personas con su espiritualidad, con su carisma, con su misión, las que han sostenido la vida de la iglesia como tal. Y es ahí donde se manifiesta el poder de Jesús, el poder de Dios. En Europa este año se van a ver varias persecuciones religiosas. En el Oriente sabemos que el tema es muy fuerte, lo mismo que en China. Siguen las desapariciones y torturas. El problema fuerte en el Oriente es el Islam, por grupos fundamentalistas contra los cristianos de diferentes líneas. Se siguen viendo muchos ataques a estas personas. Realmente la iglesia que fundamenta que Jesucristo desarrolló su doctrina de amor en cada uno de nosotros, de los seres humanos, de los que creemos en el Evangelio. Pidámosle al Señor el poder para fortalecer, para que se fortalezca a los misioneros, a estas personas que son de fe y que viven en las manos de Dios. Entonces, desafortunadamente, y con el plan globalista y con todo lo que viene en marcha, va a ser más difícil el poder difundir la fe. Esto también tiene un efecto rebote porque hace que también, como en el inicio del cristianismo, hayan sectores nuevos de conversión, hayan sectores nuevos de cambio, hayan sectores nuevos de semillas de evangelización. Esto es algo muy grande. Pero los varios proyectos globalistas de mayo están en contra de las religiones, en contra de la personalidad del individuo, en contra del Estado, en contra de la propiedad, en contra del libre desarrollo de la persona y de su libre desarrollo mental, psíquico, espiritual. Y entre eso, porque la iglesia, cualquier religión establecida, tiene unas normas de ética moral, unos altos estándares sociales de colaboración. Y también la medida de gobiernos como China, que aunque ahorita vamos a hablar sobre eso, persiguen a varias espiritualidades y religiones en la China por simplemente ir en contra del régimen y los llevan a campos de concentración y los desaparecen, les hacen torturas, hay pruebas, y los que son fundamentalistas islámicos que en sus naciones persiguen, torturan y desaparecen a cristianos. Y son la mayoría no cristianos católicos romanos, sino cristianos coptos, cristianos ortodoxos, cristianos armenios, y en fin, esto va a seguir sucediendo ahora. El Islam se ha posicionado en Europa, ha cogido mucha fuerza y va a coger mucha fuerza. Es más, hace un mes, 2 meses, no sé, no recuerdo, el blogger está, soné que entraban y acababan con muchas iglesias y les prendieron fuego. Eso ya sucedió en el pasado, pero ahorita lo veía más fuerte. Entonces va a haber persecución en muchos lugares, va a haber quema de iglesias, va a haber muerte de sacerdotes, va a haber muerte de religiosas, porque se ha utilizado tanto el odio contra la iglesia y el odio contra los sacerdotes y las hermanas por todos estos escándalos, por todos estos escándalos morales, por todos estos escándalos de prohibición, de todos estos escándalos económicos, que va a haber facciones anarquistas en muchos países que van a querer destruir imágenes, destruir iglesias, destruir, va a haber persecución del cristianismo.
pero el cristianismo no se va a morir, el cristianismo va a coger fuerza y va a seguir, va a renovarse. Todo esto, que también no solo lo digo yo, sino en muchas otras predicciones, la Virgen María en los diferentes mensajes y muchos videntes, bueno, lo habla, va a ayudar a cambios estructurales profundos en la iglesia universal. Estamos hablando de todas las iglesias, para llevar a que lleguemos a una renovación y a un cambio fundamental y volver a las raíces del cristianismo, que eso se ha perdido mucho. Entonces eso es lo que yo veo, y van a seguir. Tenemos que orar mucho por los misioneros, las monjas, los sacerdotes, por todos, de igual de otras religiones. También debemos de orar porque también los persiguen, no solo a nosotros, sino a todos los demás. Bueno, me disculparán que se escuche entrecortado, pero bueno, ahí vamos. Entonces veamos las evidencias: Biblias, cruces e iglesias quemadas, como es la persecución del régimen chino contra la minoría cristiana, pero minoría cristiana católica romana. Eso hay que explicarlo, porque hay otra que es la Iglesia Nacional China, que es la del Estado, que hay una manipulación ahí que ha crecido y va a crecer muchísimo, que es un cristianismo comunista, para que me entiendan. Esto lo vamos a hablar cuando lleguemos a ese punto, que eso está más adelante. Entonces, iglesias, cruces, destruidas, Biblias quemadas, bueno, en fin. Eso, infovice.com, 12 de julio del 2020. Hambre de justicia, 300 millones de cristianos perseguidos por su fe. 300 millones, imagínense. Hay alrededor de 300 millones de cristianos que viven en países donde hay persecución, el odio a la fe. Bueno, ahí hablan de, entren y miren los Vatican News, 10 de abril del 2020. Colombia reza por la víctima de la persecución, víctimas de la persecución religiosa. Aquí en Colombia también hay, Vatican News, 25 de noviembre de 2020. Open Door, Colombia, el país latino más perseguido por la fe cristiana en 2020. Pueden entrar y revisar. Mi alma Libet, noticias Open Door, Colombia, el país latino más perseguido.com. 25 de noviembre del 2020. La persecución a los cristianos ha aumentado en todo el mundo, tanto en número como en intensidad, pese a la pandemia de COVID-19. Esto según cifras publicadas en la Lista Mundial de la Persecución 2021. Puertas Abiertas reporta altos niveles de discriminación en todo el mundo durante el año pasado, con más de 340 millones de cristianos sufriendo gran persecución debido a su fe. Henrietta Blythe, directora de Puertas Abiertas en el Reino Unido, explica cómo la pandemia entregó otra arma a los peores perseguidores del mundo. Muchos cristianos son pobres, y el encierro significa que no pueden salir a trabajar, y para los que ganan un salario diario eso es desastroso. Los gobiernos y las autoridades locales dieron ayuda alimentaria, pero muchos cristianos fueron discriminados en la distribución de esa ayuda. En la India, donde hemos ayudado a más de 100.000 personas, el 80% informó haber sufrido ese tipo de discriminación. El futuro del cristianismo en Irak, que es el número 11 en la lista, está bajo amenaza, pues muchos creyentes huyen del país debido a la persecución. El padre Daniel, que atiende a muchas familias desplazadas en el norte de Irak, explica. Recuerdo que en 2019 se dijo que solo había 225.000 cristianos iraquíes. Si se compara esto con el número de cristianos antes de 2003, había 1,5 millones. Así que el número ha disminuido en más del 83%, y esto es muy peligroso. Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La persecución contra los cristianos en India aumenta cada día.
La presión que se ejerce sobre ellos desde todos los frentes pretende erradicar el cristianismo en India. Los actos violentos de los radicales hinduistas son alentados por el gobierno, ignorados por la policía y tolerados por los jueces. Una realidad terrible por la que debemos orar. Y hoy vamos a conocer más sobre esta situación. Pero antes de ver el reportaje que hemos preparado sobre India, queremos animarte a entrar en nuestras redes sociales y responder a esta pregunta. ¿Has sufrido alguna vez persecución por tu fe? Pues cuéntanoslo. Vamos ya a ver lo que está pasando en India. Hoy los más de 60 millones de cristianos en la India sufren una creciente ola de acoso, discriminación, violencia y muerte, agravada por la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación del país. Lo confirma, entre otros, el reciente estudio de la prestigiosa institución académica London School of Economics and Political Science. Se lo encargó Puertas Abiertas, organización que defiende a los cristianos perseguidos. Durante el verano está realizando una campaña mundial de concienciación sobre una lacra que, como denuncia, afecta a todas las minorías religiosas. En España, por medio de su página web y redes sociales, una revista y una nota de prensa enviada a los principales medios. Pues muy buenos días, Ted, gracias por acompañarnos. Primero de todo, ¿qué ha supuesto el auge de los grupos extremistas religiosos pertenecientes al hinduismo, obviamente, en la India? ¿Qué ha supuesto para las restantes minorías religiosas? Por un lado, los hindúes están acusando a los cristianos de infectar a otras personas con el COVID. Y entonces esto crea una sensación de desprecio, una sensación de odio, una sensación de pues me alejo de los cristianos. Por otro lado, los cristianos se encuentran generalmente entre las personas más pobres del país. Y en esa situación, pues con el COVID, con el confinamiento, pues la gente se queda confinada en su casa, pierde su puesto de trabajo, pierde sus ingresos, por lo tanto no tiene acceso a comida. Y en el reparto de los alimentos, que son los repartos oficiales del gobierno, se les expulsa de esas colas para recibir esos alimentos, diciéndoles: vosotros que sois cristianos no tenéis derecho a recibir estos alimentos, por lo tanto que vuestro Dios os dé esos alimentos. ¿Lo justifican de algún modo? ¿Están vertiendo de algún modo la culpa sobre los cristianos por esos mismos ataques o cómo está funcionando esta situación? Ellos lo que están diciendo es: si eres indio, eres hindú, y por lo tanto, si eres cristiano, si eres musulmán, aquí no cabes. Y de hecho, han publicado en el 2014 una afirmación de parte de los líderes de estos grupos radicales que decían que para finales del año 2021 India quedaría libre de la presencia de cristianos. En el 2020, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos u hostigados en todo el mundo por razón de su fe. Eso representa mucho más que la población total de países como Brasil y Estados Unidos, y sin embargo, todos estos cristianos permanecen invisibles y desconocidos para grandes sectores de la comunidad internacional y la opinión pública. Esto es lo que reporta el Ministerio Internacional Open Doors, en español Puertas Abiertas, institución que ha documentado el estado mundial de la persecución de los cristianos durante al menos 60 años y que ha denunciado de forma valiente todas las situaciones y formas de hostigamiento que los creyentes en Cristo enfrentan. Bienvenidos a este análisis sobre la persecución de los creyentes en 2021. El pasado 13 de enero, Puertas Abiertas hizo pública la lista de los 50 países donde es más peligroso ser cristiano en 2021, tomando como referencia el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020. La lista documenta los países que, bien sea por sus estructuras políticas
o por discriminación pretenden eliminar el cristianismo de su historia o hacer su práctica mucho más difícil. Este año, el documento presentado por Puertas Abiertas refleja un panorama en el que la persecución se ha recrudecido y en el que las perspectivas de mejora parecen distantes. La lista actual presenta solo 2 niveles de persecución: extrema y severa. En el último año fueron asesinados 4.761 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio cada día 13 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio. Una cifra que contrasta en gran medida con la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 8 cristianos. El país en el que se registraron más muertes violentas de cristianos en 2020 fue Nigeria, con más de 3.500 asesinatos, los cuales fueron perpetrados por milicias locales asociadas a redes islamistas como el Estado Islámico y Al-Qaeda, y por los clanes enfrentados allí por los recursos naturales escasos. La pandemia, por su parte, un evento que tomó al mundo por sorpresa, ha aumentado el grado de hostigamiento y discriminación al que muchos creyentes son sometidos. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 ha servido como una excusa que se ha usado para profundizar la represión de nuestros hermanos. A los creyentes de las zonas rurales frecuentemente se les ha negado la ayuda y muchos de ellos allí se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos asociados al narcotráfico y las economías ilegales han consolidado su control en medio de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no se sometieron a la voluntad de tales grupos fueron agredidos, amenazados e incluso asesinados. Por este motivo, México ha vuelto al ranking, ubicándose en el puesto 37, mientras que Colombia ascendió al puesto número 30. Por otra parte, México y Colombia, junto a Eritrea y Etiopía, son las únicas naciones de mayoría cristiana en esta lista donde los creyentes en Cristo enfrentan más dificultades para la práctica de su fe. Nuevos países han entrado a la lista de este año, como Comoras, que negó la libertad de religión a sus ciudadanos y que ha llegado a este ranking ubicándose en el puesto 50. Otros países que están clasificados en la lista de persecución extrema, como la República Democrática del Congo y Mozambique, se han convertido en puntos esencialmente críticos, donde la violencia islamista contra los cristianos está en alza. De todas las naciones donde se persigue a los cristianos, Corea del Norte continúa siendo donde más persecución existe, permaneciendo en el primer lugar por 20 años consecutivos debido a que el régimen comunista de este país ejerce un control extremadamente fuerte sobre la vida de sus ciudadanos y restringe ampliamente la libertad de culto. Sin embargo, 20 países de la lista mundial de persecución son más violentos y mortíferos para los cristianos que Corea del Norte. Entre ellos se destaca Nigeria, la República Democrática del Congo y Pakistán. China, por su parte, ha intensificado la vigilancia a los cristianos y ha arrestado a 1.147 de ellos, siendo ahora el país en donde más detenciones de cristianos se presentan. Al mismo tiempo, a nivel mundial las detenciones de cristianos ascendieron a 4.277, lo que representa un aumento en más de 500 detenciones, ya que en el 2019 estas habían llegado a las 3.711. Los ataques y cierres forzosos de iglesias ascendieron a 4.488 en todo el mundo, una cifra que, si bien es menor que la del 2019, todavía es más alta que la del 2018, año en el que se presentaron 1.847 ataques o cierres de iglesias. China registró 3.088 cierres de iglesias, en Nigeria se presentaron 270 ataques a iglesias y en México se presentaron 61 ataques, lo que nos recuerda que la violencia contra los cristianos está muy cerca de cualquiera de nosotros.
Dentro del informe se destacan además 4 grandes tendencias que muestran cómo y en qué circunstancias los cristianos son perseguidos.